Cordial saludo compañeros y tutor. En el presente hablaremos de qué es un videoobjeto escultura. Comencemos. Bueno, para entender qué es el videoobjeto escultura, resulta muy importante primero relacionarnos con los siguientes conceptos: objeto, videoarte y escultura. Comencemos con qué es el videoarte. Es un arte nacido en los años 60 que se conforma de imágenes, videos o audios. Bueno, hay que tener muy en cuenta que el videoarte tiene unas características muy puntuales, entre ellas las siguientes. Bueno, la primera es versátil porque nos permite mostrar sentimientos, emociones, estados de ánimo, sueños o miedos. También decimos que es accesible porque hoy en día, gracias a la tecnología, facilita la creación y difusión. No es un secreto que hoy con un celular podemos crear un videoarte. Y la narratividad, que no tiene que ser lineal ni tradicional, es más, al punto de que si no tenemos actores no lo requerimos. Bueno, para entender un poco más esto, vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo. Podemos observar mucho color, varios televisores, juegos de nieve. Electronic Superhighway. Bueno, esta obra es de Namjoon Park y vale la pena decir que básicamente lo que busca él es capturar la realidad virtual de los medios a lo largo del país, incluso dejar claro que va mucho más allá de las pantallas con todo este juego de neón. Ahora vamos a hablar de qué entendemos como objeto. Bien, acá tenemos una descripción interesante y es que es un elemento o cuerpo inerte e inanimado que puede ser percibido por todos los sentidos. Es decir, un objeto no es algo que tenga vida propia. Unos ejemplos de estos pueden ser estos pinceles, estos dados y esta cámara. Y algo contrario a un objeto, pues podría ser un ave porque tiene vida propia. Bien, visto esto, ya es clave revisar qué es una escultura. Entonces, podemos decir que una escultura es el arte de esculpir o tallar o modelar figuras con diferentes tipos de materiales, esto con el fin de manifestar algún interés particular. Eh, una escultura puede estar hecha de diferentes materiales, como por ejemplo piedra, barro, madera, cera, plastilina, arena, metal, oro, bronce y un sinfín de materiales. Algo que hace bastante interesante a la escultura es que tiene un factor de imitación o representación. Bueno, y estas representaciones pueden ser animales, objetos, personas, lo que literalmente depende del interés particular de quien hace la escultura. Bueno, veamos algunos ejemplos de esculturas. Bueno, el primer ejemplo que tenemos aquí es el David. Es una escultura hecha en mármol blanco por Miguel Ángel en los años 1501 al 1504. Algo importante que debemos saber del David es que es la representación de un personaje bíblico llamado Samuel, que se encuentra en los libros de Crónicas en la Biblia. Bueno, la cultura de San Agustín es una interesante zona arqueológica porque tiene cientos de esculturas monolíticas a tal punto que hoy en día siguen siendo punto de investigación importante. Estas esculturas se encuentran en Neiva Huila por si quieren pasar por ahí. Bueno, también tenemos a la Estatua de la Libertad. Es una escultura realizada en cobre, oro y acero y la podemos encontrar en Nueva York. Bueno, realizar esta escultura realmente tomó tiempo, ya que se comenzó a hacer en 1875 y terminó de hacerse en 1886. El autor es Frédéric Auguste Bartholdi. Bueno, ya visto esto, es un muy buen momento para lo siguiente. Bueno, y es para hacer la diferenciación entre el objeto y la escultura, ya que aunque pueden parecer lo mismo, no lo es, ya que la escultura, a diferencia del objeto, tiene una carga iconográfica e iconológica que el objeto no tiene.
Es decir, una escultura siempre va a buscar representarnos algo más allá de lo tangible. Entonces, es importante tener esta aclaración para no confundirnos entre un concepto y el otro. Bien, ya visto esto, es un excelente momento para preguntarnos qué es el videoarte objeto escultura, ya teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Bueno, podemos decir que el videoarte objeto escultura es la conexión que hay entre objeto, espectador y espacio. Todo esto integrado por un elemento súper importante que es el video. Es justamente el video el que hace que este tipo de arte sea no solamente tangible, sino algo materializable mediante imágenes. Entonces, eso es súper importante. Además, que hay que aclarar que el video en este tipo de arte no es un accesorio. Es un elemento súper clave, ya que es el que incluso le da sentido y una razón de ser, ya que pues ayuda a constituirlo. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, es clave decir que entonces el videoarte es una fusión de técnicas, es una combinación de elementos como imágenes en movimientos, de objetos tridimensionales, de piezas escultóricas, de fotografías y pinturas. Todo esto junto o combinado crea una escultura multimédica, que esto entre sumas y restas no es más que la demostración que la tecnología en este tipo de arte está teniendo una participación bastante activa con el fin de generar interacción con nuestro espectador. Bien, ahora veamos algunos ejemplos que nos van a permitir aterrizar un poquito más este concepto. Y bueno, nuestro primer ejemplo es el siguiente, es Video Ping Pong por el artista Ernest Caramel en el año 1974. Bueno, hay que tener en cuenta que esta escultura es austriaca y bueno, tienen ciertos elementos que nos da cierta experiencia, pero antes de hablar de eso, quiero que lo veamos primero. Bueno, lo que hace de este videoarte objeto escultura es que el artista reunió todos los elementos necesarios para darnos esa experiencia de dos personas jugando ping pong. Aquí lo interesante es que no lo hace de manera convencional, aunque utiliza elementos convencionales de un partido de ping pong. ¿Cómo cuáles? Acá podemos observar pelotitas de ping pong, incluso aquí están las raquetas. ¿Qué nos da esa diferencia, esa experiencia un poco diferente? Y es que el sonido proviene, uno, de estos parlanticos y dos, que las personas, no tenemos dos personas de manera física o real. Encontramos acá pues estas bases con estas dos pantallas que están a la altura de una persona promedio. Entonces, como lo mencioné anteriormente, reunió los elementos necesarios para darnos esa experiencia, pero no de una manera convencional, lo cual lo hace bastante interesante. Bien, ahora veamos el ejemplo 2. No. El ejemplo 2 es la obra GYSP1 por el artista Nicolás Schoeffer en el año de 1956. Bueno, esta obra también es exquisita y es bastante interesante porque fue una de las primeras esculturas consideradas como parte del arte cibernético. Pero bien, veamos un poquito para hablar un poquito de ella y por qué es considerada un videoarte objeto escultura. Par ses songes délicats. Messis est également un artiste. Traversé par des rayons lumineux, il fait naître des formes et des couleurs, en un étrange cinéma abstrait, évocateur de milliers de tableaux colorés.
Bueno, lo que hace bastante interesante esta obra, GYSP1, es que es una obra interactiva. ¿Sí? Eso por ese lado. Y por el otro, que es, nos muestra de manera muy clara la percepción del artista sobre el arte cibernético, buscando capturar todas estas variaciones de colores que incluso por aquí podemos ver, jugando con la intensidad del sonido e inclusive con la música. Entonces es bastante particular esta obra. Como podemos ver, las personas podían tener un contacto con ella, entonces nos da también esa experiencia. También podemos ver que tenemos ahí una escultura plasmada e interactuando, entonces es un valor agregado bastante chévere de este tipo de arte. Hablo del videoarte objeto escultura, y es que en definitiva el video es ese objeto, perdón, ese elemento que hace que todo se fusione y tenga un sentido y logre capturarnos en cierta narrativa que no siempre tiene que ser lineal. Entonces, bueno, ya con este ejemplo agradezco su atención y me despido. Adiós.